Saludos y bendiciones para todos en esta hermosa tarde, los que están acá en el local de la iglesia Verás la Gloria de Dios y también los que nos oyen y nos ven a través de estos medios, especialmente YouTube, al cual invitamos a, una vez que usted vea y oiga, comparta con otros este material para que así podamos alcanzar más. Ya hoy tenemos 90 seguidores en YouTube, 90 suscritos que están viendo, oyendo este material y lo están compartiendo. Y yo estoy seguro que esto está siendo de bendición para sus vidas. Entonces seguimos con lo que es la cristología. Estamos en la página número 11 de la guía. Y hoy nos toca ver en qué consiste, la humillación del verbo. ¿Sí? Vamos a ver esta parte de lo que muy poco se habla en cuanto a la humillación del verbo. Yo quiero que recordemos que en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de tres personajes. ¿Sí? Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Sin embargo, el Verbo tuvo, pudiéramos decir, tres presentaciones o dos presentaciones aparte del Verbo, ¿sí? Cuando en el Antiguo Testamento leemos la palabra el ángel de Jehová, es una teofanía del Verbo, es decir, una aparición visible del Verbo, y se le conoce como el ángel de Jehová. Cuando el escritor bíblico dice, y vino palabra de Jehová a Moisés diciendo, era Dios por el Espíritu hablando a Moisés. Pero cuando el escritor dice, y vino la palabra de Jehová, ese artículo determinado, ese la, se refiere al verbo. Entonces, una cosa es la palabra de Jehová, que es verbo, y otra cosa es, y vino palabra de Jehová a Moisés diciendo. Ok, entonces, aclarado este punto, vamos a ver. Anteriormente afirmé que el verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad. En la vida de un hombre llamado Jesús, para efectos de nosotros, para efectos de los griegos, el Cristo, y para efectos de los hebreos, el Mesías. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Veamos las condiciones. Según Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 6:18, los cielos, oiga esto, y los cielos de los cielos, traten de sacar cuenta a ver cuántos cielos miento yo acá, y que escribe, pues el que escribe Crónica, dice los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos hay ahí? 3, ¿verdad? No sostienen la grandeza de Dios. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito, es decir, no tiene comienzo ni tiene final. La humillación del verbo consiste en que, siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser de un embrión, un habitáculo para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medida, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, que es un embrión. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, acá el profeta no está hablando de él, está hablando del Mesías. Entonces, la humillación del verbo es que siendo Dios, ¿sí?, en el conjunto de la deidad, porque aquí es donde muchos de nosotros nos quebramos la cabeza y nos enredamos la vida, y hay algunos detractores que nosotros tenemos que dicen que los evangélicos tienen un Dios de 3 cabezas. No, no tenemos un Dios de 3 cabezas. Tenemos 3 seres que son Dios. No 3 dioses, aclaro. 3 seres que son Dios. ¿Sí? Jehová Dios en el Antiguo Testamento, el Verbo, el ángel de Jehová que es el mismo individuo, y la palabra de Jehová que es el mismo individuo, y el Espíritu Santo. Ambos conforman y están en un trono, en un reino, una sola línea de pensamiento,
en cuanto a la unidad, en cuanto a desarrollo de sus planes que han programado y que están ejecutando sobre la humanidad en un mutuo acuerdo. El detalle está que para entender a Dios tenemos que salirnos de la mentalidad competitiva de nosotros. Isidro Canelón, tú eres experto vendiendo plátanos de una forma. Hay otra chica que hizo unas torticas, pero nunca las hace como las tuyas. Entonces, cada uno de nosotros sabemos hacer alguna cosa y aunque otro intente hacerla igual a nosotros, compañeros, es imposible. Y aún más, nosotros nos proponemos a no hacerla en muchas ocasiones como los demás. ¿Por qué? Reitero, somos competitivos, es decir, competitivos de competir, de competencia. El detalle está que Dios, Jehová, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo no son competitivos. ¿Sabe qué son? Cooperativos. ¿Vio la gran diferencia? Cooperativos. Entonces, cuando usted y yo entendamos qué es lo cooperativo, cuando podamos captar, ¿sí?, qué es lo cooperativo, vamos a entender que Jehová Dios no tiene problemas con Jehová, con el Verbo, ni tiene problemas con el Espíritu Santo, sino que ambos trabajan en una mutua unidad, ¿sí? Entonces, de la única manera que usted trate de entender, escúcheme, un poquitico a Dios, es que usted salga de su mente competitiva y pase a una mente cooperativa. Y en segundo lugar, nunca, pero nunca nosotros vamos a entender a Dios. ¿Sabe usted eso? Hombres que me ven y me oyen, muy especialmente uno que está aquí. Alguien dijo una gran verdad, que a las mujeres nosotros tenemos que amarlas, quererlas y cooperar con ellas hasta donde podamos, pero nunca procuremos entenderlas, porque paramos locos. Son inentendibles las mujeres, que son un solo individuo. Cuanto más Dios en el conjunto de la verdad, de la deidad, perdón, que son tres. Y son, claro, las mujeres son creativas para muchas cosas, pero en el caso de lo creativo que es Dios, pues, no nos cabe nunca en la cabeza. Entonces, si no podemos entender a una dama, ¿cómo vamos a entender a Dios? Entonces, Dios en su palabra no escribió para que nosotros lo entendamos, escribió para que nosotros lo conozcamos, amén, y lo obedezcamos, y le obedezcamos. Para que lo conozcamos y lo obedezcamos, no para que lo entendamos. Porque nuestra mente finita no va a entender lo infinito de Dios y lo glorioso y grandioso de Dios. Entonces, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, el Verbo, Dios, se redujo a un pequeño embrión que para verlo, tienen que verlo con un microscopio. ¿Sí? Pequeñito, como la punta de un alfiler. Dejó la alabanza de los ángeles que todo el tiempo, porque si decimos de día y de noche lo adoraban, estamos errando porque en el cielo solamente hay día, ya no hay noche. Entonces, en el cielo, el Verbo recibía la adoración permanente, constantemente. Dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir, óigame, el vituperio de los hombres en la vida de un hombre sin poder intervenir en su defensa. Juan 17, 5, Salmo 22, 6, Isaías 53, 3. Entonces, óigame bien, Jesús, o en este caso el Verbo, tenía todo el tiempo la alabanza de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Se despojó de eso. Se despojó de su omnisciencia, de su omnipresencia, para volverse un pequeño embrión, microscopio, y ser depositado en el vientre de una mujer llamada María, la cual desde el punto de vista espiritual no era perfecta, porque ella estaba caída en Adán también. Desde el punto de vista moral, sí, se había mantenido a perfección, pero desde el punto de vista psíquico, mental, era como cualquiera de las mujeres que me ven y me oyen y de las que están aquí. Inentendible también. No creas que María, esa era la única que se podía entender. No, no, no. Al igual que todas. Hay que oírlas, hay que amarlas, hay que apreciarlas, ayudarlas hasta donde uno pueda, pero no procura entenderlas porque para loco. Eso es con los hombres, no con las mujeres. Ahora,
Eso es el verbo. Deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado. Juan 17:5. Siendo la fuente de la bendición, óigame, vino a morar en un ser que fue hecho, y que ya él tenía esa imaginación, que fue hecho maldición. Lucas 1:39 y 42 y Gálatas 3:13. Siendo 3 veces santo, el verbo vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús. Isaías 6:3 y 2 Corintios 5:21. Es más, Jesús, como ser humano, tenía prohibido visitar la casa de un gentil, de uno que no fuera judío, hebreo, porque para los judíos eso era una vergüenza hasta cierto punto, eso era un desprestigio, eso era rebajarte y era ensuciarte desde el punto de vista de la percepción israelí hebrea. Comió con pecadores. Y un día por allá en la casa de uno de ellos estaba sentado y llegó una mujer y comenzó a llorar. Con sus lágrimas mojaba los pies de él y con su pelo le secaba, aparte de las lágrimas, le quitaba el polvo que traía del camino de haber caminado. Ahora, el hombre que lo había invitado dice: no, chicos, este no es nada. Si este supiera la calaña mujer que está ahí llorando y que le está secando los pies, pues ya lo hubiese, si fuera profeta ya se había dado cuenta que era. Jesús, entendiendo por el Espíritu, le dice, por decir algo, Isidro Canelón, Isidro, hay dos personas que le debían a un multimillonario, uno le debía $500 y el otro le debía 5,000. Y un día agarró y los perdonó a los dos. Le perdonó los 5,000 al que debía 5,000 y le perdonó 500 al que debía 500. ¿Cuál de los dos, Isidro Canelón, crees tú que está más agradecido? Isidro, como inteligente y buen matemático, le dijo: bueno, el que se le perdonaron 5,000, ese es el que está más agradecido. Ok, le dijo: bueno, eso es lo que está pasando aquí. A ti te perdoné 500 pecados, pero a ella le perdoné 5,000. Por eso ella agradece más que tú, que no has agradecido nada. Porque vine a tu casa y no me lavaste los pies. Y esta me lo está lavando con sus lágrimas y me lo seca con su cabello. Ese es Jesús. El cual, para llegar a ese nivel, el verbo sabía que tenía que pasar por ese detalle. Ahora, siendo el que dio la vida, tuvo que reunirse con este tipo de gente no deseada, mal deseada por muchos. Siendo el que le dio la vida a todas las cosas, y estando él en la vida, vino a morar y a formar parte de un ser, Jesús, que pasó por las muertes, tanto la espiritual como la física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte. Salmo 88, 3 y 5, y Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:18. Cuando se produce la muerte física en Jesús, su ser, su espíritu y su alma se fueron al Hades, pero el verbo se quedó en el cuerpo. Y esto fue lo que permitió que su cuerpo no se pudriera, ya que la persona del verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo tuviera corrupción. Ahora pregunto yo, durante el tiempo que el verbo, como verbo, estuvo en el cielo, ¿estuvo el verbo en el cuerpo de algún cadáver? No. Nunca en la eternidad pasada sucedió, sino en el tiempo de que él vino y estuvo en el cuerpo de Jesús. Entonces, mira la tamaño de humillación a la cual primero se somete el verbo, pero luego se somete Jesús. El verbo, como omnisciente, sabía lo que le iba a pasar a Jesús. Claro que sí.
Es decir, el futuro suyo y el futuro mío es el pasado de Dios. Jehová es el pasado de Dios Verbo y es el pasado de Dios Espíritu Santo. Ellos conocen toda su vida. Ellos saben cuánto cabello tienen todos nosotros. Ellos saben hasta dónde va a durar la vida de nosotros en la tierra. Ellos saben cuándo y en qué momento nosotros vamos a fallar. No nos hicieron para tal efecto, ¿no? Pero hay algo que se llama prognosis o eterno conocimiento o conocimiento adelantado de las cosas, y eso le permite a la deidad, en este caso a Dios, en el conjunto de la deidad, es decir, los tres tienen la misma facultad de entender y de conocer todo lo que va a suceder, a pasar. Entonces, en este caso, el Verbo, a sabiendas que iba a pasar por donde pasó, estar 3 días en el cuerpo de Jesús, ya el cuerpo muerto, esperando la resurrección, bueno, el Verbo tuvo que esperar ahí. Ahora, una de las cosas que yo considero más crueles, más duras, más difíciles, que en la eternidad pasada, nunca la deidad, los tres, se habían separado. Nunca. Siempre habían estado juntos. Y en esta ocasión, el Padre tuvo que separarse del Hijo y el Espíritu Santo también tuvo que separarse de Jesús. Al separarse Dios de Jesús y al separarse el Espíritu Santo de Jesús, porque Jesús para ese momento estaba cargado de pecado, de pecados, ¿cómo queda? O de el pecado. ¿Cómo queda Jesús espiritualmente hablando? Muerto. Por eso es que él dice en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, ¿por qué me has dejado solo? Bueno, porque estás cargado de pecado. Tienes el pecado de toda la gente de la iglesia, verás la gloria de Dios, y del resto del barrio, de toda la comunidad. Entonces, Jesús lo hizo por amor a usted y por amor a mí. De eso sí estamos claros. Viéndolo, antes habló de la resurrección. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto está en Hechos 2:31. Ahora, oiga bien, para los que dicen que Jesús cuando muere se fue al cielo o se fue al paraíso, ¿a dónde van los muertos que están en pecado? ¿A dónde? Al infierno, lugar de tormento. ¿Jesús muere en qué condición? En estado de condenación, pecado. Entonces, ¿a dónde cree usted que fue llevado Jesús? 3 días y 3 noches. Al infierno también. Y eso lo hizo por usted y lo hizo por mí. Nadie lo obligaba. Él lo dijo en Juan. Nadie me quita la vida. Yo la entrego, yo la pongo para volverla a tomar. Hablando de la resurrección. Ahora, todo por lo que pasó Jesús le correspondía a usted y me correspondía a mí pasarlo. Pero él, por amor, lo hizo en humillación, en franca y dura humillación lo hizo a favor suyo y a favor mío. En Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo estaba el autor de la vida, en este caso el Verbo, haciendo referencia al Verbo. Es totalmente falso en lo teológico alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el Verbo ocupó el lugar de este. El pensar así es entrar en el campo del apolinarismo, doctrina que negaba la posibilidad que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús como persona humana es tricótomo. Él fue y es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora, ¿quién es el que no tiene cuerpo? Jehová Dios. ¿Quién es el que no tenía cuerpo? El Verbo. ¿Quién es el que no tiene cuerpo como tal? El Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Dios es espíritu y alma, sin cuerpo. El Verbo fue un espíritu con alma, pero adquirió un cuerpo cuando se permitió el ser depositado en el vientre de María para que naciera Jesús. Ahora, el Espíritu Santo, escúcheme lo que viene, el Espíritu Santo por muchos años no había tenido cuerpo. Y en el primero que habitó fue en Jesús, por 3 años y medio. Luego nuevamente regresa al cielo por 50 días. Está en el cielo 50 días
y luego de 50 días regresa otra vez a la tierra. Y ahora sí tiene, pero no es de él, pero lo tiene como propiedad un cuerpo, el Espíritu Santo. ¿Qué cuerpo cree usted que tiene el Espíritu Santo? A ver, una pensadita ahí. Los que me ven por acá, ¿qué cuerpo crees tú que tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene el Espíritu Santo ahorita cuerpo? Sí, sí lo tiene. Usted y yo, porque Él vive en nosotros. Y el término habitar no solamente quiere decir que Él vive ahí como un arrimado, como el que le alquilaron, como el que le dieron a Concepción para que esté ahí, no. El término habitar tiene que ver con propietario también. Sin embargo, ese habitar es temporal. ¿Sabía usted eso? Es temporal. El Espíritu Santo un día va a salir de nosotros. ¿Sabe qué día es ese? El día que físicamente muramos, si es que llegamos a esa, porque hay algo que está muy inminente, siempre ha sido inminente, es el arrebatamiento de la iglesia. El día que nosotros seamos arrebatados como iglesia, el Espíritu Santo nos toma a todos y nos lleva hasta las nubes del aire y nos entrega en los brazos de Cristo Jesús. Ahí regresa el Espíritu Santo a seguir trabajando en la tierra con los habitantes que quedaron, que son los incrédulos que se quedaron todos, porque todos los creyentes son entregados en las manos de Jesús y nosotros nos vamos al cielo con Cristo, para que se ejecuten las bodas del Cordero, de Cristo con su novia, que es la iglesia. Ahora, el conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la vida y la divina y la humana. Es decir, cuando el Espíritu Santo introduce a Jesús en el vientre de María, se da lo que se conoce como la unión hipostática, que es la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina de Dios, verbo, con la naturaleza humana. En este caso la naturaleza humana es de Jesús. Eso se le conoce como la unión hipostática. Pero quiero aclararle algo. Esa unión hipostática es indisoluble. Como dije, no puede volver atrás. ¿Está escuchándome? Indisoluble. Es como esto. Aquí toditos me van a entender. Porque un día todos los que estamos aquí fuimos solteros y creo que todos los que están aquí ya hemos pasado por habernos casado. Cuando nosotros decidimos casarnos, fuimos siendo solteros. ¿Verdad que sí? Sacamos la carta de soltería, se saca una sola vez, se tiene una sola vez, se disfruta una sola vez, porque después que usted se casó, jamás y nunca usted vuelve a ser soltero o soltera. Usted de ahí va a ser o divorciada, o separada, o viuda, pero soltero más nunca. El matrimonio es un abandono de la vida de la soltería indisoluble, eso no tiene marcha atrás. Bueno, así similar es la unión de Cristo el verbo con Jesús, la parte humana. Entonces, de esa unión, de lo divino y lo humano, nace un ser que se le conoce como Jesús, pero teológicamente se conoce como el Theanthropos, el Dios hombre, el Theanthropos. Ahora, esa unión indisoluble que hubo entre lo divino, verbo, y lo humano, Jesús, que le dije que es indisoluble, no tiene marcha atrás, algo similar está cuando usted conoce a Jesús en la palabra, en usted se produce fe y usted le entrega su vida a Jesús, usted nace de nuevo, escúcheme, una vez y para siempre. Esa unión que hubo entre usted y Cristo por obra del Espíritu Santo también es una unión indisoluble. Se lo digo aunque usted no lo crea y aunque usted no lo entienda, tengo que irlo diciendo. Algún día usted se va a dar cuenta, porque muchos de los que estuvieron casados y se divorciaron dijeron, estoy soltero otra vez. Ajá, yo te aviso, Chirulí, soltero otra vez. Quédate fichado, divorciado o separado, pero soltero más nunca. Claro, eso se entiende a medida que uno va madurando, ¿verdad? Igual en el evangelio es igual. Tú te entregaste y de repente por alguna circunstancia pecaste, el diablo te dijo, no, ya estás listo, ya estás fuera, ya tú no eres, no, sigue siendo yo. A usted lo que le queda es reconocer su pecado, confesarlo,
apartarse y seguir para adelante. Porque si 7 veces cae el justo, díganlo ahí abajo, 7 veces Jehová Dios lo levanta. Ok, entonces, nunca había dadose separación por causa de la muerte de Jesús, y por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana, no se podía separar. Es imposible que el Verbo se separe de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte, lo llevó al Verbo. La llevó el Verbo también, sin que la muerte lo afectara en lo absoluto. Salmo 22:1 y Mateo 27:46. Es decir, quien muere es Jesús. Quien es cargado de pecado es Jesús, no el Verbo. ¿Copia esa? El Verbo estaba en él, pero el Verbo no podía ser cargado de pecado. No podía morir. Quien murió fue Jesús. El que clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, en la cruz, no fue el Verbo. El que dijo, consumado es, en la cruz, no fue el Verbo. El que dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue Jesús, no fue el Verbo. El que tomó el vinagre mezclado con hiel, no fue el Verbo, fue Jesús. El que le clavaron, valga la redundancia, los 2 clavos, no uno, como dice por ahí una septa, 2 clavos, está registrado en la Biblia, en las manos por supuesto, y uno en el pie. Al que le atravesaron el costado fue a Jesús, no fue al Verbo. ¿Estamos claros ahí? Ok. El que padeció los 120 latigazos fue Jesús, no fue el Verbo. Al que le colocaron la corona de espinas fue a Jesús. Al que lo clavaron allá desnudo, que todas sus vergüenzas quedaron a merced de todos los que veían, fue a Jesús, no fue el Verbo. Es decir, el que padeció por usted y por mí, por amor, fue Jesús. ¿Cómo se dio la encarnación del Verbo? Ok, ya hemos visto la humillación de el Verbo, hablando un poco también de la humillación de Jesús. Vamos a ver cómo se dio la encarnación del Verbo. El pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía, en el siglo V, decía que Jesús nació de María y solo después de su nacimiento el Verbo entró en él. Este es un error de este individuo llamado Nestorio, tomándolo como habitáculo para luego abandonarlo en la cruz. Este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana y era preconizada por los seguidores de Arrios y Sabelio, antiguos sacerdotes católicos, los que hoy se conocen como los gnósticos. ¿Ha oído usted hablar de los gnósticos, la religión gnóstica? Ellos mismos son. Por otra parte, Cirilo de Alejandría alegaba que Jesús fue concebido, oiga esto, en el vientre de María, juntamente con el Verbo. Oiga el garrafal error este. Teniendo como propósito crear la doctrina que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. Ahora, aquí yo quiero que usted eche lápiz. Es decir, Jesús nació hace 2024 años aproximadamente. ¿Estamos claros? Ok. El mundo, para el momento que nace Jesús, el mundo de la humanidad ya tenía 4.000 años de existencia. ¿Está oyendo esa, verdad? El mundo, para el momento que nace Jesús, ya tenía 4.000 años de existencia. Los hombres y las mujeres tenían viviendo 4.000 años cuando nace Jesús. Por lo tanto, ¿en qué cabeza cabe que María es la madre de Dios y Dios es el creador de Eva y de Adán? Si hay 4.000 años de existencia de la humanidad, entonces viene alguien a decir que María es la madre de Dios. No, ella es la madre de la parte humana, de la parte biológica de Jesús, mi Salvador, mi Rey, mi Redentor. De eso estamos claros. Pero no es la madre de Dios. Otro de los graves errores católicos que se está dando por ahí es que ellos dicen que como Dios es el Padre de Jesús, entonces María es la esposa de Dios.
Imagínense la locura. Ajá, seguimos acá. Entonces, el objetivo de este individuo es decir que María no solamente es la madre de Jesús, sino de Dios. Él alegaba que el verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas era inseparable e indisoluble. Entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también la de Dios. Eso es rechazado por los profetas y los apóstoles en sus escritos cuando tratan acerca del ser de Dios. El verbo es eterno. Jesús como humano es sempiterno. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción concerniente a Jesús en el vientre de María. Cuando entremos en este tópico, daré mayor información. Sin embargo, aclaro un poquitico. Cuando hablamos de concebir, tiene que ver con la unión de dos gametos. ¿Estamos claros ahí? Gameto masculino y gameto femenino. Pregunto, en el nacimiento de Jesús, solamente hubo un gameto femenino, no hubo masculino. Porque Dios no es hombre para tener gameto masculino. ¿Sí? Entonces, en este caso la Biblia es clara, dice que el poder de Dios vino sobre María. La sombra de Dios la cubrió y el Espíritu Santo depositó en el vientre a el verbo, para que luego entonces se hiciese carne. Entonces ahí no hubo concepción, ahí fue depósito, colocado allí por 9 meses, para que entonces se diera el nacimiento tan natural. Ok, la encarnación del verbo es un misterio que nadie en lo humano ha podido descifrar. Esta encarnación se conoce desde el punto de vista teológico como la unión hipostática que indica la única e indivisible e indisoluble personalidad del Hijo de Dios en sus dos naturalezas, la humana y la divina. La encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Estas dos naturalezas estaban en completa e indisoluble unidad orgánica, que no se dio lugar a una tercera naturaleza. Con esta afirmación no estamos apoyando la doctrina del monofisismo, que alegaba que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre. Jesús no es, oiga lo que viene, Jesús no es 100% Dios y 100% hombre. Esa no es la manera correcta de explicar la unión hipostática de las dos naturalezas. Ya le explico cómo es. Jesús es todo Dios y todo hombre. Si decimos que es 100% hombre y 100% Dios, 100% y 100%, ¿no son 200%? Ok, eso no existe. Entonces se dice, era todo Dios y era todo hombre, porque no era un 200%. ¿Estamos claros ahí? Seguimos entonces avanzando sobre el tema. Ahora, todo Dios y todo hombre. Es el Theanthropus, o Theanthropus, sí, el Dios hombre, siendo completamente divino, es un verdadero representante, de Dios ante los hombres, y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. Párele a esto que viene, que quiero que lo analice usted bien en frío ahí. Escúcheme. ¿Por qué fue necesario que el verbo se hiciera carne? Mira la gran necesidad. ¿Y por qué al nacer Jesús, el verbo no pierde su posición de Dios, pero gana la posición de humano? Y tiene las dos naturalezas. Las necesitaba. ¿Para qué las necesitaba? Se las acabo de decir. Oiga lo que viene aquí. Siendo completamente divino,
es un verdadero representante de Dios ante los hombres, es decir, siendo Dios. Y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los humanos ante Dios. Entonces, Él representa a Dios ante nosotros los humanos, amén, pero nos representa a nosotros los humanos ante Dios también. Por eso tuvo las dos naturalezas. La doctrina del monofisismo alegaba que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. Eso es falso, pero que no era humano. Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró a Juan a escribir en contra de esta aberración, en defensa de la verdad, en relación a la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Citemos el pasaje. Mira, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Oiga, todo espíritu que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios. ¿Sí? Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Ahora, todo espíritu que niega que Jesús vino en carne no es de Dios. Porque lo que quieren es decir que Dios no hizo una batalla legal, que Dios vino como Dios a pelear con una criatura llamada diablo, caída. Porque ¿a quién fue que el diablo, como diablo, le fregó la vida? A un hombre llamado Adán. ¿Sí? Sin la asistencia del Espíritu Santo. Y Dios dijo que uno similar a él, el postrer Adán, le iba a fregar la vida al diablo. Y le iba a arreglar lo que Adán le echó a perder. Ese fue Jesús. Por lo tanto, así como Adán tenía la naturaleza tan normal humana, asimismo, aunque antes de caer era perfecto, asimismo en esa misma condición vino Jesús. Cuerpo, alma y espíritu. La unión hipostática significa que el verbo, haciéndose carne, permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres, y en cuanto a su divinidad es consustancial con Dios. Debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática en las dos naturalezas. Hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo humano. Sin embargo, las propiedades de lo humano no se transfirieron a lo divino, por la sencilla razón que si esto ocurriera, Dios dejara de ser Dios. No olvidemos que el verbo se hizo carne. Oiga, no la carne se hizo verbo. ¿Sí? En Jesús tenemos la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Y en esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar la propiedad o virtud de Dios que le fueron conferidas en su ministerio, caminó como un hombre, nunca operó como Dios. En esto consiste la humillación de el verbo, y en esto consiste la humillación de Jesús, que teniendo Jesús toda la potestad de actuar como Dios, nunca lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un hombre el cual el diablo le había fregado la vida y le había echado a perder parte del plan de Dios. Entonces Dios, a través de un hombre llamado Jesús, en la misma condición, vino a restaurarlo todo. Amén. Y lo logró. Amén.